mucho gusto. Eh, el día de hoy pues teníamos programado iniciar con la segunda unidad que obviamente pues es lo que va a ser objeto de evaluación para el segundo parcial. Sin embargo, el día de hoy estoy a la orden. Efectivamente, si tienen alguna duda, porque del contenido del examen del primer parcial, con mucho gusto. Si tienen alguna duda, yo estoy a sus órdenes. Pueden ustedes realizar las preguntas que consideren apropiadas. Básicamente, pues lo que se va a evaluar es la primera etapa, la etapa preparatoria, ¿verdad? Y desde luego que desde su inicio, con la fase de instrucción o etapa preparatoria, pues iniciamos con algunos temas que ustedes vienen tomando algún tipo de apunte. Sin embargo, les ofrezco una disculpa, he estado en un debate el día de ayer y hoy, pero sin ninguna falta, hoy por la tarde ya tendrán su material de apoyo. Sin embargo, pues ustedes, yo creo que están concentrados en los otros dos cursos. Creo que ayer se evaluaron de uno y mañana tienen el segundo examen. Entonces, yo creo que van a tener tiempo para analizar algunos temas o algunas definiciones o conceptos que son los que básicamente van a venir en el contenido del material de apoyo. Ahora, en cuanto al examen, pues lo que hemos platicado en clase, no se preocupen, si ustedes han puesto atención a lo que yo les he venido platicando, pues yo creo que no van a tener ningún tipo de inconveniente a la hora del examen parcial. Siempre con las recomendaciones de que tengan su plan B, ¿verdad? Su dispositivo o bien su teléfono, porque es bien complicado realizar un examen extemporáneo por el tema de las autorizaciones. Saben ustedes perfectamente que es coordinación quien autoriza y a veces pues por la situación misma de las redes o por el tema de que a veces no es tan inmediato, la situación se puede complicar. Entonces tomen muy en cuenta el tema de sus dispositivos, el plan A y plan B, y también el horario. El horario del examen, pues vamos a realizarlo obviamente en horario de clase, será el de este viernes, ¿verdad? Y durará 45 minutos el examen. Pienso que iniciaría a las 15 con 40, perdón, 14 horas con 45 minutos y terminaría a las 15:30. El examen no viene para que sea mucho tiempo, es un examen breve de análisis, como les digo, y básicamente lo que hemos venido platicando en cada una de las clases hasta el día jueves. Si ustedes tienen algún tipo de duda, con mucho gusto. Como les repito, a manera de resumen, pues como les digo, iniciamos este curso de Derecho Procesal Penal básicamente con el procedimiento común, ¿verdad? Pero ese procedimiento común tiene una primera etapa y básicamente esta primera etapa es relevante, ya sea para solventar la situación jurídica de algún sindicado o varios sindicados, o bien para por lo menos hacer valer sus derechos, si esto es desde el punto de vista de la parte defensora. De parte del ente investigador, pues recabar todos los medios de investigación, todos esos medios de convicción que hagan creer la posibilidad de la comisión del delito. Si hay querellante adhesivo, pues también tiene la facultad de recabar algunos medios que pueden ser relevantes, ¿verdad? ¿Qué medios pueden ser? Pues obviamente desde los medios audiovisuales, a algunos medios documentales y también evidencia material. Entonces, todos estos medios de convicción son relevantes para una tesis acusatoria en su momento procesal oportuno. Desde luego que sabemos perfectamente cómo se lleva a cabo una primera declaración, pero para ello, pues cuando hablamos del procedimiento común, establecemos esa fase preparatoria que es ni más ni menos una investigación o una instrucción. Se da una investigación a partir de una flagrancia, ¿verdad? O se da una investigación previa. Puede ser antes de solicitar que una persona sea citada, perdón, valga la redundancia, ante un juez competente y con los medios de convicción que se recaben, pues la posible comisión de un delito. Desde luego que para ello establecimos en qué consiste la instrucción
instrucción, ¿a qué nos referimos con la instrucción? Desde luego, posteriormente, a qué es lo que se recaba dentro de una instrucción. Obviamente son esos medios de investigación, esa investigación previa que lo que hace es ni más ni menos que conseguir vestigios de la comisión de X o Y delito. Hablamos posteriormente de los actos introductorios y sabemos perfectamente que son tres, ¿verdad? La denuncia, ¿verdad? Contenida en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Establecimos una definición de lo que es esa denuncia, ¿verdad? Y también como segundo acto introductorio es la querella, donde contenemos o donde se encuentra regulado la querella en el artículo 302 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Y obviamente también establecimos una definición de la querella. Desde luego que establecimos que hay acción pública y hay acción privada. Cuando establecemos que esa acción pública se encuentra regulado en el artículo 539 del Código Procesal Penal. Cuando establecemos la acción privada, se encuentra contenido en el artículo 474 al artículo 483 del Código Procesal Penal. El tercer acto introductorio es la prevención policial. Cuando establecemos lo que es la prevención policial es cuando se dan las flagrancias, ¿verdad? O se dan las cuasi flagrancias. Pero en este caso establecemos lo que es la flagrancia. Más adelante veremos el tema de la cuasi flagrancia. En este caso, ¿dónde se encuentra regulado la prevención policial? Artículo 304 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Tiene ciertas formalidades la prevención policial, sí los tiene. Se encuentran regulados en el artículo 305 también del Código Procesal Penal. Establecimos una definición de lo que es la prevención policial. Y como un cuarto acto introductorio que yo les menciono es la iniciación de oficio, ¿verdad? En esa iniciación de oficio establece que no hay necesidad de una denuncia, de una querella, ni tampoco de una prevención policial. Cuando el ente investigador o un juez determina la posible comisión de un hecho delictivo o un delito, pues de oficio puede iniciar la acción penal en contra de la persona. Como ejemplo, podríamos, yo creo que les mencioné, si una persona incurre en algún tipo de delito cuando está declarando ante un juez competente, ¿verdad? Si determina que está mintiendo, pues obviamente primero es apercibido y posteriormente ligado a proceso por el falso testimonio o algún otro delito que se considere y que se encuentre regulado en nuestras leyes, especialmente en el Código Penal. Bien. Luego de ello, pues ya establecimos lo que es la etapa preparatoria, ¿verdad? ¿Qué se da dentro de una etapa preparatoria? Recuerdan que establecimos el artículo 82 del Código Procesal Penal, en el cual pues están los requisitos o el orden cronológico en el cual se debe desarrollar una primera declaración. Y en este caso, establece algunos de los incisos que ahí se encuentran contenidos, el orden en el cual se va desarrollando la audiencia respectiva y desde luego qué peticiones se deben realizar. Si es de parte del ente investigador, pues obviamente va a solicitar que se decrete un auto de procesamiento en contra de la persona que por la posible comisión de X delito, y obviamente con los medios de convicción recabados y que se ponen a la vista del ente contralor, que es el juez o la juez competente. Si es de parte del querellante, pues igual se adhiere o bien interpone también o solicita auto de formal procesamiento y desde luego que puede también proponer medios de convicción para la comisión de X o Y delito. La parte defensora, pues obviamente no va a solicitar, va a solicitar lo contrario y puede tomar dos posturas. Una postura en la cual puede solicitar la falta de mérito si se da en delitos de instancia, ojo con esto, cuando se dan delitos de primera instancia, la falta de mérito es lo que procede a solicitar, no un sobreseimiento. Un sobreseimiento se solicita en una etapa intermedia, pero en una etapa de primera declaración, lo que procede es, en base al orden y en base a la ley, solicitar la falta de mérito. ¿Dónde se encuentra contenido la falta de mérito, el auto de falta de mérito, en el artículo 272 del Código Procesal Penal? Caso contrario, puede ser alguna alterna o la posible comisión, si no de uno, de otro delito, ¿verdad? Entonces, que sea ligado a procesos no por X delito, sino posiblemente por los medios de convicción recabados por el ente investigador o querellante adhesivo
obviamente pues el delito puede ser otro. Entonces, estas son posturas que se pueden dar dentro de esa primera declaración. Posteriormente, se establece si dicta auto de formal procesamiento por el delito determinado, pues entonces el Ministerio Público posteriormente ya solicita si existe la posibilidad de medidas de coerción. ¿Cuáles son esas medidas de coerción? Bueno, obviamente está la última ratio, que es la prisión preventiva, la cual está contenida en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Pero también puede de manera objetiva, de conformidad con el artículo 108 del Código Procesal Penal, el cual establece que puede inclusive solicitarse algo a favor de la parte sindicada por parte del Ministerio Público. Esto lo reza y establece el artículo 108 del Código Procesal Penal cuando efectivamente los medios de convicción no son suficientes, no llenan los requisitos formales para la comisión del delito X. En este caso puede ser cualquiera de los delitos. Pudo haberse cometido o la posible comisión de un delito, pero si los medios de convicción que propone el ente investigador o la parte creyente, si es que se apersona o solicita personarse, no son los idóneos o no son los adecuados, también puede ser objeto de una falta de mérito por medios no idóneos, ¿verdad? Y esto puede orientar a que la parte defensora, pues obviamente solicite el beneficio de falta de mérito a favor de su patrocinado. Esto es en esta audiencia de primera declaración. Pero si dictan auto de formal procesamiento por X delito, el Ministerio Público establece la posibilidad de medidas sustitutivas. ¿Y dónde se encuentran contenidas? Artículo 264 del Código Procesal Penal. Ahí se encuentran contenidos las medidas sustitutivas, las cuales se establece de los incisos 1 al 7, si no estoy mal, las diferentes medidas por las cuales se puede sustituir la prisión preventiva. Para ello, se debe tomar en cuenta dos aspectos importantísimos. El primero, que no haya peligro de fuga, ¿verdad? Esos son los dos peligros procesales. ¿Cómo se puede desvanecer el peligro de fuga? Bueno, con documentos desde el lugar de residencia de la persona, ¿verdad? Así también establecer si esta persona es propietaria o algún familiar, algún progenitor o un hijo, o en su efecto un hermano, tío, pues establecer ese vínculo familiar a través de documentos. Entonces, si la persona no es propietaria, entonces puede ser a través de un contrato de arrendamiento, ¿verdad? En el cual establece que le arrendan a la persona que es indicada. Aspectos que son relevantes porque si caso contrario no se puede desvanecer el peligro de fuga y por ende entonces no se le podría dar el beneficio de medidas sustitutivas a la persona que está siendo sindicada. Otro de los aspectos importantes, aparte en los documentos que debe contener para desvanecer el peligro de fuga, es que no haya tenido o no haya cometido delito anterior. Y esto se demuestra a través de la carencia de antecedente penal. Puede ser también la carencia de antecedente policial, pero en el área en el cual nos desenvolvemos, que es en el derecho procesal penal, es relevante la carencia de antecedente penal. Y también establecer su actividad laboral, a qué se dedica, si es profesional, si tiene una actividad X o Y, demostrar a través de documentos qué actividad realiza la persona que está siendo sindicada. Posterior a ello, pues dentro de esos documentos para desvanecer el peligro de fuga también puede darse como propuesta se le denomina cargas familiares. Pues son responsabilidades familiares en las cuales una persona que está siendo ligada a proceso por X o vinculada por un X o Y delito, pues también puede ser un motivo idóneo presentar documentos por esas responsabilidades familiares, si es esposo, si es esposa, si tiene hijos a través de acreditación de documentos que extiende obviamente la entidad adecuada, en este caso el Registro Nacional de las Personas. Todo ello en aras de que obviamente el interés superior del niño, que reza el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad?
Estos son estrategias para argumentar, para documentos que pueden ser muy útiles para desvanecer este primer peligro de fuga. Y existen otras acreditaciones, como lo son títulos o diplomas que la persona que está siendo sindicada puede también proponer. Esto es para desvanecer el primer peligro procesal, que es el de fuga. El segundo aspecto está el contenido en el artículo 263. En el artículo 263 establece el peligro de obstaculización, ¿verdad? Ese peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, en el cual pues establece también algunos aspectos importantes y relevantes. Que se desvanezca este peligro de obstaculización si la persona, ¿verdad?, puede inferir, puede persuadir a testigos o inclusive a algunos peritos, etcétera, pues entonces se considera que no se supera ese segundo peligro procesal. O que hayan personas coimputadas o personas que están siendo también investigadas y que se encuentran en libertad. Entonces, puede esta persona avisarles o a ellos para que o alertarlos, como decimos, y entonces no se superaría ese segundo peligro procesal. Tiene los aspectos contenidos relevantes en el artículo 263. Como ejemplo, les pongo, o les puse, si no estoy mal, el delito de extorsión, ¿verdad? Cuando hay personas que podrían incurrir en la posible comisión del delito de extorsión, si hay coimputados que se encuentran en libertad, pues entonces regularmente el ente investigador solicita prisión preventiva porque esta persona, si queda en libertad, puede alertar a las personas que se encuentran libres. Entonces, ese es el segundo aspecto, el peligro del segundo peligro procesal, el de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y también como aspecto relevante está determinar que tácitamente el artículo 264 contempla algunos delitos que no gozan del beneficio de medidas sustitutivas. Si bien es cierto, existen convenios y tratados internacionales, los cuales establecen la presunción, principalmente lo relevante que es la garantía constitucional o el derecho de presunción de inocencia, pero hay delitos de lesa humanidad o delitos que tácitamente no gozan del beneficio de medidas sustitutivas. Y esas se encuentran reguladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, puedo indicarles que todo lo que es delitos que contiene la ley contra la narcoactividad, ¿verdad?, todos esos delitos no gozan del beneficio de medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Inclusive, si establecemos el delito de posesión para el consumo, que puede ser un delito que no supera los 2 años, si no estoy mal, de 6 meses, pero uno goza del beneficio de medidas sustitutivas. Hay algunas salidas alternas que un abogado, un profesional de derecho, puede solicitar en una audiencia de primera declaración, más no así medidas sustitutivas. Esto es en cuanto a esa primera declaración, ¿verdad? Y posteriormente, de las medidas de coerción, también se establece el plazo de investigación. Y desde el plazo de investigación también hablamos que si es de 3 meses es cuando la persona es ligada a proceso y es dictada auto de prisión preventiva. Entonces, está contenido en el artículo 323 del Código Procesal Penal. El plazo de investigación no debe superar esos 3 meses, ¿verdad? Y obviamente el acto conclusivo se debe entregar si es como último caso, los 3 meses, pues 15 días después se lleva a cabo la audiencia intermedia para examinar ese acto conclusivo. Y esa audiencia intermedia pues ya es posterior. Si la persona goza o es beneficiada, ¿verdad? O en este caso, con medidas sustitutivas, el plazo será de hasta 6 meses. ¿Dónde se encuentra contenido? También en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, en el cual establece que puede ser hasta 6 meses de la investigación si la persona tiene o obtiene el beneficio de medidas sustitutivas. Muy bien. Posteriormente establecimos lo que son actividades que pueden realizarse en esta etapa preparatoria. Establecimos qué actividades, está también el rol que establece, el rol que debe
tener cada uno de los sujetos procesales, desde el Ministerio Público, el juez, así también el imputado a través de su, o el sindicado a través de su abogado o abogados defensores, ¿verdad? Todo ello son situaciones que se dan en esta etapa de preparatoria. También decisiones que influyen sobre el desarrollo del procedimiento preparatorio, contenidos en el artículo 317 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Obviamente acá actividades puras de investigación que realiza cada uno de los sujetos procesales dentro de los cánones válidos ante la ley, cada quien con su rol, obviamente, y establecemos también que inclusive la parte defensora puede proponer medios de descargo a favor de su patrocinado. Y en este caso, puede presentarlos ante el ente investigador, ante el Ministerio Público. Esto sustentado en el artículo 315 del Código Procesal Penal. No sé si, pues creo que le dimos lectura, si no, pues podemos darle un poquito más de relevancia a este artículo 315 del Código Procesal Penal, en el cual, pues desde luego, establece que la persona que está siendo sindicada a través de su abogado defensor o por sus medios puede proponer esos medios de descargo a favor de sí para un mejor criterio o para que una investigación sea más objetiva. Y esto, pues, son medios que se pueden proponer ante el ente investigador. ¿Por qué? Porque el ente investigador, el Ministerio Público, debe ser imparcial. No debe ser tendencioso ni para una ni otra parte. El Ministerio Público debe actuar con total objetividad, ¿no? Esto es en cuanto a lo que es lo que se realiza en esta etapa preparatoria. Posteriormente, ya establecimos algunas solicitudes que se dan en esta etapa preparatoria. Desde la reforma del autoprocesamiento, contenido en el artículo 276 del Código Procesal Penal, el cual, si no estamos de acuerdo con el delito por el cual está siendo sindicada la persona, pues entonces puede solicitarse la reforma del autoprocesamiento para que con algunos medios de convicción o documental o también material se establezca que no es el delito X, pero sí podría ser o encuadrar en un delito que sea menos grave, ¿verdad? Y esto de conformidad, como le dije, en el artículo 276 del Código Procesal Penal. También se puede solicitar la revisión de la medida de coerción. La revisión de la medida de coerción no es ni más ni menos que el examen de la internación. Regularmente, cuando se solicita revisión de la medida de coerción es porque la persona se quedó con la última ratio, que es la de prisión preventiva. Entonces, examinar esa situación siempre y cuando hayan variado las circunstancias primitivas y establecer entonces que en lugar de prisión preventiva le sean dictadas medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. También se puede solicitar una prueba anticipada, yo se los he mencionado. Esa prueba anticipada se da cuando existe el grave peligro de que la persona pueden atentar en contra de su vida, ¿verdad? O en su defecto, personas que no son de acá y que ya no van a estar para la etapa de debate, que si es que se llega a un debate, entonces para ello pues es funcional esta prueba anticipada porque serán medios que van a ser valorados, ojo con esto, van a ser valorados en un juicio oral y público, en el que es ni más ni menos que el debate, ¿verdad? Para eso existe. También existen otras peticiones que son diligencias que puede realizar el ente investigador, pero también puede realizar o solicitar también la parte defensora o en su defecto querellante, que son reconstrucción de hechos, es que se dio un hecho delictivo en un determinado lugar, si existen cámaras, etcétera, si existen testigos, o también existe, se le denomina planimetría, ¿verdad? O bien puede ser también a través de reconocimiento de personas en fila, esto generalmente lo solicita el Ministerio Público, pero también tiene facultad para solicitarlo la parte defensora. En este caso, si no se encuentra la seguridad de la persona que haya cometido el delito, entonces es a través de cámara GESEL. Y estas son peticiones que se pueden realizar en esta etapa preparatoria básicamente. Ya después de ello establecimos que existe ese acto conclusivo, es cuando se culmina con esa fase de investigación, con ese plazo de investigación que se le concede al ente investigador, y desde luego que ahí, al presentarse el acto conclusivo,
se establece entonces que queda la audiencia intermedia. Esa audiencia intermedia, al plazo, si es de 3 meses, pues 15 días después, o en el lapso de esos 15 días, puede ser antes, pero no debería ser después, se lleva a cabo esa audiencia intermedia. ¿Y qué posturas se deben tomar en una audiencia intermedia? Bueno, en la audiencia intermedia se puede solicitar, en primer lugar, el análisis de ese acto conclusivo, si llena los requisitos, ¿verdad? Y obviamente, ¿dónde se encuentra contenido? En el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Sin embargo, también, ¿qué se puede solicitar en una audiencia intermedia? Se encuentra contenido en el artículo 332 del Código Procesal Penal. ¿Y qué se puede solicitar? A favor de la persona sindicada, el sobreseimiento, el auto de formal sobreseimiento. ¿Dónde se encuentra contenido el auto de formal sobreseimiento? En el artículo 328 del Código Procesal Penal. También la clausura provisional, pues en teoría también es de beneficio para la parte sindical. ¿Dónde se encuentra regulada la clausura provisional? En el artículo 331 del Código Procesal Penal. Ahí platicamos cuándo debe solicitarse la clausura provisional, qué medios de investigación son los que faltan, los que son, considera tanto el ente investigador como la parte defensora, que son relevantes y que no fueron propuestos, ¿verdad? Y que puedan recabarse con posterioridad. Si se diera una clausura provisional, obviamente señalan un nuevo plazo de investigación para que el ente investigador o la persona que solicite la clausura provisional proponga esos medios de investigación que considera oportunos y también que se consideren relevantes para la investigación, ¿verdad? Y esto, volvemos a lo mismo de ese plazo de investigación para que posteriormente se lleve a cabo esa audiencia intermedia. Generalmente, si se dicta clausura provisional por cualquiera de los delitos que está siendo sindicada la persona, inclusive delitos de lesa humanidad, se debe entonces levantar todas las medidas de coerción. Y en este caso, si la persona está siendo objeto de privación de su libertad a través de prisión preventiva, entonces puede ordenarse su inmediata libertad en lo que se investiga, ¿verdad? Esto es uno de los beneficios de la clausura provisional. Y desde luego que la postura número 3 o la número 1, donde nosotros consideremos oportuno interponerlo, es el dictar apertura a juicio por el delito, los delitos a la persona sindicada, ¿verdad? Entonces, si se solicita juicio oral y público o apertura a juicio, entonces, si se llenan los requisitos y existe fundamento serio de la posible comisión, porque no se pueden valorar medios de investigación, solamente tomar en cuenta que medios de investigación puedan ser útiles en un juicio oral y público. Si existe ese fundamento serio, entonces el juez dictará auto de apertura a juicio y señalará día y hora para una audiencia de ofrecimiento de prueba, que la ley establece que es dentro de los 3 días después de la audiencia intermedia, pero regularmente no se da por la carga que tienen los juzgados, ¿verdad? Pero en este caso, cuando ya hablamos del ofrecimiento de prueba, pues ya son temas que ya platicaremos a partir del día jueves. Y también en cuanto al contenido de esta segunda unidad que iniciaría, bueno, si da tiempo el día de hoy. Esto es a manera de resumen, distinguidos estudiantes, espero que me hayan captado. Básicamente traté de recabar todo lo relevante en esta plática que les he dado. Si tienen alguna duda, a sus órdenes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Gabriel. Mucho gusto. Lic, en un caso concreto, fíjese que yo estaba leyendo un expediente de... ¿Podría hablarme un poquito más recio, por favor? Claro, perdón, Lic. Ahí estamos, ahora sí. En un expediente en donde sucedió en el 2016, resulta que es de una violación, pero a él, digamos, en la primera declaración, él aceptó el hecho. Entonces, está bajo una medida sustitutiva. Y digamos que la audiencia de la etapa intermedia, ¿es verdad? Es ahora para agosto del 2023, creo yo. Y todavía está
pero él no está detenido. ¿Cuáles Pero son las medidas? Ajá. digamos que, sí, digamos que él aceptó el hecho y toda la cuestión, ¿eso lo ayudó? O nosotros, yo pienso que se va a ir, como dicen, se va a ir al bote de todas formas, ¿verdad? Porque no hay forma de salvarlo, pues él aceptó el hecho y toda la cuestión, las pruebas, todo lo que dice el MP. De hecho, hay muchos errores en los dictámenes del MP y el MP vuelve a hacer la fiscalía INASIF, ¿verdad? Examen de admisión. Hace el examen y olvida, por ejemplo, la fecha o olvida algo y como que le dicen, mire, esto no sirve. Entonces lo vuelve a hacer y dice, por error se consignó tal, pero la verdad que es tal y tal cosa, sucedió tal y tal cosa. Entonces, eso es válido, Lick, que estén, digamos, subsanando esas cuestiones que digamos, yo como abogado defensor puedo decir, mire, pero este fue el primer informe y este es el que debemos de tomar, porque, Ok, ¿verdad? gracias, Gabriel. Si lo hizo mal el perito, pues ese ya no es, digamos, no es mi problema. Cierto, pues, que el muchacho ya aceptó el hecho y toda la cuestión, pero digamos que si él aceptó el hecho, eso lo ayudó a que le dieran una medida sustitutiva y de todas formas se va a ir al bote después, imagínense, después de 6 años, de todas formas, ahora en el debate público, pues lo van a encontrar culpable, ¿verdad, Lick? Entonces, ¿cómo decirle? Hasta entonces empezar a comprar, a purgar la pena y ya la niña, ¿va? Que en ese tiempo tenía 14 años, pues ya es una señorita ahora, pues, ¿verdad? Y la cuestión es, la duda que me queda a mí, ¿por qué hasta ahora lo van a meter? O sea, ¿por qué hasta ahora? Porque uno como defensor, digamos, Coloquialmente hablando, no tengo ajá, problema. colombianamente se lo van a llevar al bote, pero ¿por qué hasta ahora? Si él aceptó el hecho, digamos, y eso es algo, pues, que tal vez una persona muy ignorante sabría que no debe hacer eso con una menor de edad, ¿verdad, Lick? Entonces, esa es mi duda, ¿por qué aplicaron eso? ¿O el MP permite eso? ¿O el juez permite eso? Si de todas formas, 4 o 5 años después, se va a ir, pues, se va a ir preso el muchacho, pues. Entonces, esa es mi duda. Perdón, Lick. Ya. Mire, aquí hay varios aspectos y es importante, está bien, es un caso concreto como dice usted. Recuerde que el aceptar el hecho en una primera declaración, siempre y cuando sea a través de un procedimiento especial, contenido en el artículo 465 bis o ter, creo yo, del Código Procesal Penal, de lo que es el procedimiento simplificado y se debería entonces haber condenado a la persona. En este caso usted me indica que viene o está próxima a una audiencia intermedia. Si se diera a cabo esta audiencia intermedia, entonces no creo que haya sido a través de aceptar los hechos. ¿Por qué? Porque entonces nos sustentaríamos en el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y establece que declaración contra sí y parientes, ¿verdad? En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, ¿verdad? Contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de la ley. Si él declaró contra sí mismo, bueno, él se dio por confeso, esto no puede ser utilizado en su contra. Ojo con esto. Y eso es de conformidad con el artículo 16 constitucional. Y también el Código Procesal Penal, hay uno de los artículos que también ofrece esa garantía. Sin embargo, usted me mencionó, yo le capté que es una niña, una menor de edad. Entonces acá se da una violación. eh, bueno, el artículo 173 del Código Penal establece el delito de violación, pero cuando es contra personas menores de edad, en este caso, hay circunstancias especiales. Por ejemplo, una violación agravada y hay aspectos relevantes en el artículo 174 del Código Penal en cuanto a esa agravación de la violación. Y entonces ahí establece incisos desde el 1 al número 7 y establece, por ejemplo, si la persona es menor de edad, ¿verdad? Pero también existe algunas circunstancias más graves o agravantes que las que están contenidas en el artículo, permítame un momentito, artículo 190 y ahorita le digo. 195
195 quinquies, que establece circunstancias especiales de agravación. Las personas para los delitos contemplados en el artículo 173. El artículo 173 contempla el delito de violación, pero establece que artículo 173, 188 y establece varios artículos, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 años y mayor de 14 años. Aquí encuadraría entonces la posible comisión de este señor o señora que comete. Este señor podría ser por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación. Y ojo con esto, compañeros. En este caso, Gabriel, el delito de violación agravada en el artículo 264 del Código Procesal Penal no goza de medidas sustitutivas. Ojo con eso, no goza de medidas sustitutivas porque así lo establece la ley. Sin embargo, si fuese el delito, increíble, pero sí es, y esto ya es viveza del abogado defensor, el delito de violación con circunstancias especiales de agravación, que es más grave, es más gravoso, y no se encuentra contenido tácitamente en el Código Procesal Penal como una prohibición. Y por eso es posible que le dictaron medidas sustitutivas, porque es violación con circunstancias especiales de agravación. Entonces, él está siendo objeto ahora de investigación. Ese plazo de investigación del caso concreto que usted menciona, Gabriel, definitivamente, si hay informes, dictámenes presentados por el Ministerio Público que son recabados a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, SINACIF, si hay variación en cuanto a día, hora y todo eso, pues obviamente entonces recuérdese que uno de los verbos rectores de una acusación están contenidos en el artículo 332 bis. Si existen deficiencias en cuanto a modo, tiempo y lugar, esto es beneficioso para una persona sindicada. Entonces, acá, en lugar de que haya una condena, puede inclusive sobreseerse en esta segunda instancia, o sea, en la audiencia intermedia, o en su defecto, si se lleva a cabo, se apertura un juicio oral público a un debate, obviamente estos temas generan cierta duda. Y toda duda, ¿verdad? Procesalmente hablando, toda duda es beneficioso o ayuda a la persona sindicada. Todo lo que genera duda es a favor de la persona sindicada. Entonces, no crea que todo está perdido. Si una investigación está mal hecha, entonces, aunque hayan evidencias concretas, si la investigación está mal realizada o mal propuesta, pues entonces puede ser beneficioso para la parte sindical. Muy bien, compañeros, ¿alguien más? Gracias, Lin, muy amable. Orden, Gabriel. Muy bien. Entonces, básicamente acá está el resumen. No se me preocupen, vendrán unas 10 preguntas y por ahí un par de casitos concretos, pero en base a lo que hemos venido platicando a través de las clases. Faltan 15 minutos, es como un premio, obviamente. Ustedes mañana tienen su segundo examen. El jueves ya iniciamos formalmente con la segunda unidad de distinguidos compañeros. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues le damos por finalizada la clase del día de hoy. Claro, Luis, a la orden. Si tienen alguna duda, a sus órdenes. Caso contrario, pues damos por finalizada la clase. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A sus órdenes, mucho gusto. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto. Suerte en sus exámenes. Feliz tarde, licenciado.